¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogo Sur. Vamos a acompañarlos durante esta hora para conversar y analizar los temas que nos interesan a los magallánicos a través de las pantallas de TV Red, de FM Angostura en San Gregorio y Primavera y FM Cacique en Puerto Natales. Estamos como siempre con la grata compañía de Alejandro Kusanovich, candidato al Senado por Magallanes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Gonzalo? Encantado de estar nuevamente en el programa y un saludo a todos los magallánicos que lo están viendo. Y bueno, encantado, vamos a comentar lo que pasó toda la semana con un invitado especial hoy día. Así es, pues, estamos con el ex intendente, actual candidato a diputado por Magallanes, don Cristian Matheson. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, gracias, Gonzalo. Un saludo, un abrazo y también a toda la teleaudiencia de este programa, ¿no es cierto? Claro que sí. Oye, me gustaría primero, ustedes dos están en campaña, están recorriendo los territorios, están conversando con la gente. Vamos a empezar por Cristian. Cristian, ¿cuáles son las principales inquietudes, demandas que está planteando hoy día el magallánico? Bueno, primero decir que hemos estado recorriendo Punta Arenas ya desde hace varios días o varias semanas, y el fin de semana pasado estuvimos en Puerto Natales. Lamentablemente uno de los días no nos acompañó mucho el clima, ¿no es cierto? Y nos el clima evitó que pudiésemos recorrer más la ciudad, pero a pesar de eso logramos recorrer la parte antigua de la ciudad y recoger algunas inquietudes de la población de Puerto Natales. Y también nos llevamos unas gratas sorpresas, y la grata sorpresa es que la gente que de 40 años hacia arriba, diría yo, con que estuvimos conversando en numerosas viviendas y también locales comerciales, está preocupada de lo que está pasando en Chile y se está informando más. Era recurrente el que personas dijeran que, sabe que a nosotros no nos interesaba la política y no averiguábamos acerca de lo que estaba pasando. Y sin embargo ahora sí están preocupadas de los debates presidenciales, están preocupados de lo que está pasando en el ambiente político del país y preocupados por los resultados que puedan haber. Y eso en realidad es bueno porque podría producir una mayor cantidad de votantes, digamos, que mayor cantidad de personas vayan a sufragar a las urnas, para que realmente las personas que sean electas representen a la comunidad. No como hasta ahora ha sucedido, que ha existido una gran abstención y claro, las personas terminan representando parcialmente a la comunidad. Y por otra parte, en Puerto Natales, por ejemplo, muchas personas nos manifestaban la inquietud, personas ya de edad, digamos, de sobre 65 o quizás 70 años, y uno de los reclamos que se repetía era por qué le dan vivienda a los extranjeros, viviendas sociales a los extranjeros antes que a las personas que son del lugar. Decían que sus hijos no habían tenido la posibilidad de postular a vivienda o obtener una vivienda social, a pesar de que había muchos extranjeros que tenían acceso a ella. Eso era algo recurrente, era algo que captamos en varios sectores de la población y por personas que ya de avanzada edad, digamos, pero que reclamaban por sus hijos, por las necesidades de sus hijos. Pero en todo caso, el tema económico está presente o la preocupación por el tema económico está presente en la comunidad, en todos los sectores que hemos visitado. Hay otro aspecto que también nos llamó la atención y que no se producía en las últimas elecciones o en las elecciones anteriores en las que tuve oportunidad de participar, y es que mucha gente nos preguntaba, oiga, ¿usted de qué sector es? Y dependiendo del sector que uno le decía, le recibían el folleto.
Afortunadamente, yo te diría que a nosotros en un 95% de las puertas que hemos golpeado nos han recibido los folletos y la información que estamos entregando acerca de nuestra campaña. Eso me deja contento, me da cierta tranquilidad, pero como siempre yo he dicho, los partidos hay que jugarlos hasta el final para conocer el resultado. Por supuesto. Me gustaría conocer un poco, Alejandro, también cómo ha sido este inicio de campaña y qué pide la gente, cuáles son las inquietudes en Magallanes. Bueno, nosotros partimos esta semana un poco, teníamos otra estrategia y un poco lo mismo que le he escuchado yo hace tiempo, lo que planteaba Cristian, y también hay temas, lo que les preocupa a la gente, uno, la salud, el tema que si uno se enferma es carísimo todo y no funcionan bien todos los temas y los valores que te llegan son enormes. El otro tema es la educación, la seguridad, y para qué hablar de las jubilaciones, sobre todo en la tercera edad, que las jubilaciones son muy malas, muy bajas, y son problemas reales de las personas, digamos, que están viviendo hoy día. Claro que sí. Celebramos esta semana también el Día de la Región. Se hizo una ceremonia en el gimnasio municipal de Cerro Castillo, en donde se le otorgó el premio como ciudadano ilustre a Arnaldo Alarcón. Yo sé que Alejandro participó, no sé si Cristian pudiste ir, pero me gustaría también conocer alguna reflexión de ustedes en relación al Día de la Región y a este ciudadano ilustre. Cristian. No, yo realmente no estuve presente acá en Punta Arenas en unos actos que organizó la ilustre municipalidad. Por eso no pude asistir. Mi intención inicial era ir a Cerro Castillo, pero como decía, finalmente permanecí aquí en Punta Arenas. Ahora, bueno, referente al premio que se entregó al don Arnaldo Alarcón, yo creo que es bien merecido. Él es una de las personas que ha estado ahí luchando por el Parque Nacional Torres del Paine y los terrenos aledaños a él, ¿no es cierto?, para dedicarlo principalmente al turismo y que pueda expandirse el turismo dentro de la región. De tal forma que realmente pase a ser un motor de desarrollo principalmente de última esperanza. Quiero hacerle llegar también mis felicitaciones a él por este galardón que le fue entregado, ¿no es cierto? Y como decía antes, bien merecido, según mi parecer. Alejandro. Sí, bueno, yo fui a la ceremonia, la verdad que primero que nada súper emotivo, el lugar igual, hacer la ceremonia esta del Consejo Regional, el Día de la Región, hacerla en una comuna rural, la verdad que lo encontré muy bueno, el tema de hacerlo en la comuna de Torre del Paine, en Cerro Castillo, aparte que el premio que se entregaba de Ciudadano Ilustre o reconocimiento a Arnaldo Alarcón tiene que ver también con su creación junto con Mateo Martín y de los inicios del Parque Torre del Paine. Así que es un tremendo reconocimiento y el hacerlo allá cerca de las torres, casi al lado, no deja de ser. Hay que tener claro que acá el 21 de octubre es una fecha súper especial porque es el Día de la Región, el Día del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes y el Día del Descubrimiento de Chile por el sur. Son 3 puntos súper importantes cuando Juan Carballo, que era piloto de Fernando de Magallanes, le ordena bajar y subir al cerro que estaba cerca de la entrada del Estrecho de Magallanes para ver si continuaba o qué se veía, y ese es el cerro que hoy día se conoce como Monte Dinero. Ahí fue el primer europeo que tocó territorio chileno. Vamos a aprovechar este Día de la Región y me gustaría preguntarles, porque siempre los cumpleaños, los aniversarios son momentos también de alegría, de jolgorio, de festejo, pero también de reflexión. Me gustaría aprovechar este momento de reflexión y siendo de que Cristian Matheson es candidato a diputado y Alejandro Cusano es candidato al Senado, ¿cuál creen ustedes si le pidieran 1 o 2 o tal vez hasta 3 aspectos, 3 proyectos, 3 iniciativas, 3 énfasis que ustedes creen que
hace falta que se potencien en Magallanes, que se hagan, que se perfeccionen. 3 ideas a partir de lo que ustedes han podido conversar y recabar. ¿A qué le hincarían el diente ustedes si llegaran a ser parlamentarios? Cristian. Bueno, en nuestro programa nuestro eslogan, digamos, de candidatura es progreso para todos con justicia y en libertad, siempre en libertad. Yo creo que un aspecto debiéramos tocar en la región y que tiene directamente relación con la justicia es el poder tener una región franca. Más allá de tener un lugar, ¿no es cierto?, cerrado en la ciudad de Punta Arenas que sea zona franca, que la región sea una región franca. Nosotros tenemos una situación de isla, ¿no es cierto?, estamos separados del país por los campos de hielo, el límite mayor lo tenemos con Argentina, tenemos una condición muy especial. Yo creo que todos los habitantes de la región se merecen el poder tener las mismas garantías. Y hasta el momento uno ve que no es así, digamos. Entonces, si bien esto pasa por una determinación del Ejecutivo, ¿no es cierto?, porque puede afectar la recaudación fiscal, yo creo que bien tiene que estudiarse, proponerse para que, como decía, tengamos una región más justa para todos. Eso para mí es fundamental. Lo otro es ver, analizar y proponer medidas para que el establecimiento de industria o el desarrollo de industria como el del hidrógeno verde realmente sea eficiente. A mí me ha tocado conversar con ciertos personeros que dicen, claro, las autoridades dicen que estamos dando todas las facilidades para la instalación de este tipo de iniciativas, pero en realidad no es tan así. Nos topamos con una serie de piedras en el camino que van demorando las cosas y que van imposibilitando que se desarrollen en una forma apresurada, digamos. Y yo creo que eso va a hacer que perdamos oportunidades en la región. Los inversores no siempre están dispuestos a estar esperando todo el tiempo del mundo y cumplir con una serie de trámites burocráticos que no conducen a nada en muchos casos, ¿no es cierto? Y después terminan buscando otros lugares donde invertir los recursos. Yo creo que eso es fundamental, es facilitar el establecimiento y la operación de todas estas mega industrias, ¿no es cierto?, que puedan traer realmente adelanto para Magallanes. Cristian, quiero hacer un paréntesis a propósito del hidrógeno verde. Enseguida vamos a ir con Alejandro Cusanos y su propuesta. Pero a propósito del hidrógeno verde, atendiendo lo que tú señalas en relación a que haya una mayor eficiencia en la burocracia, seguramente en la generación de trámites, de permisos, etcétera, lo cual me parece muy bien, no solamente para la inversión extranjera, también para las inversiones locales y para los emprendimientos nacionales, indudablemente. Pero tengo yo ahí una pregunta más de fondo. Que tiene que ver porque claro, aquí puede haber una inversión para el hidrógeno verde que todos entendemos que es un combustible que por el costo y los valores que va a tener va a ser utilizado más bien en los países del primer mundo. En una región en donde hay una escasez evidente de gas, hay un problema con la energía. Alejandro Cusano ha manifestado reiteradamente de que tenemos que aprovechar el carbón. ¿No sería bueno plantear que el desarrollo de esta industria tiene que tener algún nivel de beneficio local? No sé si llamarlo royalty, no sé si sería por el lado de que un porcentaje de la producción quedara para Magallanes. ¿No sería conveniente, dado que han señalado la misma empresa, las autoridades y los entendidos de que esto puede tener un gran potencial? Porque nos puede pasar lo que pasa endémicamente en Chile, que empezamos a producir cosas que son muy cotizadas en el extranjero, el cordero, la centolla, el cobre, ¿no es cierto?, las uvas, qué sé yo, una serie de delicias nacionales, pero que al final no las podemos aprovechar acá. Bueno, difícil decirlo en este minuto cuando la industria aún todavía no está funcionando, pero claro,
habría que proponer de que de partida el consumo regional que puede haber puede ser prácticamente insignificante con respecto a la producción que pueda alcanzar esa planta. Entonces tampoco afectaría, digamos, el valor del producto a nivel internacional. Se podría tener cierta franquicia en Magallanes para su utilización, por supuesto. Y yo creo que los productos la producción de este tipo de energías debieran ser, debiera beneficiarse en cierto modo a la región donde se producen. Nosotros fuimos productores de petróleo, todavía lo somos, digamos, pero no cubrimos la demanda nacional. Sin embargo, vemos que ese producto que sale de esta región también es más caro en la región. Si bien viaja para ser procesado, ¿no es cierto?, y vuelve a la región. Pero es un poco ridículo, diría yo, que tengamos que nosotros estar pagando un mayor valor o un mayor precio por ese producto que, valga la redundancia, es producido en la región. Yo creo que eso hay que considerarlo, hay que estudiar, hay que ver una proposición de tal forma de que los habitantes, los vecinos de nuestra región salgan beneficiados con las producciones de esta energía, digamos, que se supone que va a ser la que va a estar en primera línea en todo el mundo. Así es. Alejandro, tu visión sobre el hidrógeno, sobre esto que estamos conversando y tus propuestas o tus énfasis, ¿no es cierto?, que quieres para esta linda región de Magallanes. Lo que tú quieras. Con respecto al tema del hidrógeno, la verdad que esto es una apuesta que hay que ver qué es lo que va a pasar, digamos, es una apuesta, es un experimento que hay que ver porque esto no está probado en ninguna parte del mundo. Acá, hoy en día hay una competencia entre quién genera un combustible mejor, digamos, tú controlas la combustión o generamos un nuevo combustible a partir del hidrógeno, pero hay que ver el precio, el rendimiento, qué costo va a tener, y es una cosa que recién está empezando, que no hay una definición clara, y yo creo que va a demorar 20 o más años en definirse claramente cuál va a ser la solución de la energía para el mundo. El tema es que hay que tener energía barata hoy en día para desarrollarse, y ese tema es esencial, y yo creo que en Magallanes tenemos una crisis energética. Oye, pero con respecto a las propuestas, mira, yo creo que... Perdón, Alejandro, ¿serías partidario de que tuviera algún royalty, que aportaran al Fondema, que hubiera algún mecanismo para que esa industria, digamos, cuando esté desarrollada, obviamente, que dara un beneficio más directo a la región? Claro, pero que hoy en día no sabemos qué funcionamiento va a tener. Por ejemplo, la otra vez que yo tuve unas conversaciones con inversionistas que hablaban de que van a sacar CO2 del ambiente, mezclarlo con el hidrógeno y hacer una benzina, entre comillas, sintética, que es una benzina que no es sacada del tema del petróleo, digamos, los combustibles fósiles. De combustibles fósiles, esa es la palabra, y ese tema, el costo es muy alto todavía, es un costo que piensan vender este combustible en Europa como una cosa de que la gente no quiere contaminar, va a pagar más caro el combustible, pero no es un combustible masificado de uso que va a solucionar el problema todavía energético de Magallanes. Es un tema que hay mucho todavía paño que cortar en este tema. Y en cuanto a las propuestas, mira, yo creo que hay que buscar el inicio del problema de Chile. Chile partió con un sistema liberal y lo fuimos destruyendo a través del tiempo. ¿Y qué fue lo que lo fue destruyendo y por qué tenemos todos estos problemas en salud, en educación, en jubilaciones, el tema del orden? Porque nos fuimos volviendo corruptos, populistas, etcétera. Yo creo que hay un tema que hay que atacar, es la modernización del Estado, la modernización de los partidos políticos, y hay que eliminar la reelección. Yo creo que la reelección fue uno de los inicios del tema de la corrupción. Acá no hubo competencia política,
se pusieron todos de acuerdo, se coludieron con poder económico, hicieron la de Kiko y Caco, y ahora tenemos este problema que si bien es cierto se hicieron cosas buenas, pero se hicieron cosas muy malas, como fuimos destruyendo el sistema de jubilaciones en Chile con decisiones que se coludían todos, y ese es un tema que hay que atacarlo, que hay que copiar la ley norteamericana, no hay que inventar la rueda de anticolusión, antimonopolio, y empezar a controlar un poco todos estos temas que son importantes para la libertad. Si la libertad requiere reglas claras, porque si no hay reglas claras y no hay castigo, vamos destruyendo todo. Pero se necesitan leyes especiales para Magallanes, las zonas aisladas no pueden desarrollarse de igual forma que en la zona del centro del país. Hoy en día la mitad de Chile vive en el centro, en Santiago. Ese tema me parece que no debería haber un diferencial de impuestos, cosa de obligar a la gente a ocupar más parte del territorio. Hay mucho tema que ver con esto, pero tenemos que arreglar los problemas básicos, que son la salud, la educación, la jubilación y el orden público, que es una locura. Mira lo que pasa en la Araucanía. La verdad que nadie quiere hacer nada, nadie quiere tomar decisiones, nadie quiere cortar el queque. ¿Y por qué? Porque todos saben que tomar una decisión significa pelearse con alguien. Como todos están de candidatos, nadie quiere pelearse con nadie. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, digamos. Entonces yo no soy partidario de refundar el país, yo creo que hay que arreglar las cosas que no funcionan. Y lo que está bien y que funcionó, hay que dejarlo. Pero tenemos que arreglar muchas cosas, y yo creo que nos hemos vuelto corruptos y sinvergüenzas, y nos hemos coludido, hemos hecho la de Kiko y Caco, y tenemos que parar este tema de alguna manera, y eso se para con castigos ejemplarizadores, como se hace en todos los países desarrollados. Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos conversando con Cristian Matheson, candidato a diputado, Alejandro Kusanovich, candidato al Senado, aquí en Diálogo Sur. Vamos y volvemos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armag y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Dickies, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Estamos de vuelta en Diálogo Sur conversando gratamente con Cristian Matheson, candidato a diputado, y Alejandro Kusanovich, candidato al Senado. Alejandro hacía un análisis antes de irnos a la pausa en relación a esta preocupación que él tiene y que es evidentemente un problema en el país, que tiene que ver con las colusiones, tiene que ver con la corrupción, con ponerle coto a los abusos. Cristian, me gustaría conocer tu visión. ¿Compartes ese diagnóstico y qué se podría hacer? Bueno, yo creo que estoy seguro que lo comparto plenamente con Alejandro. Yo creo que hay que ponerle un atajo a la corrupción. Hay que modernizar el Estado, y modernizar el Estado significa hacerlo más chico pero más fuerte, ¿no es cierto? Y reduciendo el Estado
vamos a ver que vamos a poder solucionar muchos problemas en salud, en pensiones de los adultos mayores, ¿no es cierto?, o de los jubilados, incluso en temas de sueldo mínimo. Se habla de que el Estado se puede reducir en un 30%, eso significaría un ahorro prácticamente de 20.000 millones de dólares anuales. Y con eso podemos dar solución a todos estos planteamientos que decía Alejandro. Los problemas de salud, como te decía, de jubilaciones muy bajas, problemas de educación, de seguridad. Cristian, te escuché bien, 20.000 millones de dólares anuales. Sí, es prácticamente todo lo que se ha retirado de los fondos provisionales. Es muchísima plata. El Estado, el presupuesto del Estado anual en el año 2019 fue aproximadamente de 65.000 millones o 68.000 millones de dólares. O sea, si hablamos de una reducción del 30%, estamos cerca de los 20.000 millones de dólares y con eso podríamos dar solución a muchas problemáticas. Yo creo que los impuestos no se deben subir. El subir los impuestos es un desincentivo para la inversión. Y es un desincentivo que va a golpear fuertemente y a corto plazo. Tenemos también el tema de la corrupción, el tema, lo mismo que decía Alejandro, esto de las colusiones, el tema que pasó hace un tiempo de la Polar, el tema de Cascadas. Y esto yo quería decir también, y quiero agregarlo, pero con seriedad, digamos, es que esto comenzó en el gobierno de Ricardo Lagos. Comenzó en el gobierno de Ricardo Lagos cuando Longueira, ¿no es cierto?, le hizo el perdonazo en el tema Mosgate. Ahí Chile se empezó a desviar del camino de la rectitud y del desarrollarse en buena forma. Y eso la gente también la tiene aburrida. La gente está aburrida de que no existan los castigos que debieran ser para las personas que cometen este tipo de actos y que en el fondo van perjudicando a toda la población, van perjudicando a la persona de a pie, digamos, la que tiene que estar todos los días luchando para llevar o tratar de alcanzar un nivel de vida aceptable. Fíjate que yo encuentro que es muy interesante e importante lo que ambos están señalando. Y les hago ver, esta semana se conoció de otro caso de colusión, ahora de las empresas de transporte de seguridad. Incluso estuvo involucrado el FBI en la investigación y finalmente la Fiscalía Nacional Económica les presentó una demanda gigantesca. A los segundos de esto, el presidente de la CPC y en general el mundo empresarial salieron a condenar de plano a buena hora. Antes no pasaba así. Pero yo creo que hay en general mucho más conciencia en todo ámbito, en el ámbito público, privado, en el ámbito ciudadano, de la necesidad y la urgencia de ponerle coto a los abusos y a la corrupción en general. Alejandro. Sí, bueno, esto que estaba planteando de la reducción del Estado es uno de los temas, porque al final todo esto genera injusticia y genera abuso. Aparte de eso, el Estado tiene que funcionar rápidamente, tiene que tomarse las decisiones rápido, porque cuando no funciona el Estado, la gente que es más pobre o más con menos recursos es la más afectada primero, y esto genera injusticia, genera abuso, genera de todo. Este tema es súper importante. Hay que tener un Estado chico, moderno, ágil y que funcione. De repente yo siempre digo, oye, nos dieron la oportunidad de regionalizar hace mucho tiempo, cuando nos entregaron la educación y cuando nos entregaron la salud, la primera etapa de la salud, ¿cómo se llama?, de los consultorios. La salud básica. ¿Ah? La salud básica, primaria. No hemos sido capaces de administrarlo. Entonces de repente pedimos más y lo básico no lo administramos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto populistas, corruptos. Mira, el populismo es el cáncer que ha destruido toda la sociedad en el mundo. El populismo destruyó el Imperio Romano y tuvimos un regreso de 1000 años en la evolución de la sociedad. Acá nos hemos vuelto populistas y la corrupción, ¿para qué hablar? Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian que esto partió en el gobierno de Lagos cuando el perdonazo que se hizo con los sobresueldos. Oye, si
lo peor que hay es negociar los delitos en el Estado. La corrupción no se puede negociar, porque de ahí parte todo el inicio de que después todo es negociable. Entonces, al final vamos destruyendo todo el país, digamos. Absolutamente. Oye, vamos a volver después a temas más nacionales, pero antes me gustaría también conocer su visión y opinión en relación de un tema polémico que tiene que ver con la mantención, que ya fue anunciado que así va a ser hasta el 30 de noviembre por las autoridades, del PCR de ingreso. Porque es un tema importante porque está afectando, y el gremio del turismo lo han manifestado, está afectando la posibilidad de tener reservas y de no va a ser una temporada normal, pero al menos que no sea tan mala como el año pasado. ¿Qué opinión tienen ustedes en relación a eso? Cristian. Bueno, yo creo que a estas alturas, con los anuncios tardíos que se han hecho, la temporada turística, si bien no va a estar perdida, va a estar en su mínima expresión. Todos sabemos que cuando uno programa un viaje, unas vacaciones o ir a conocer un lugar, uno lo hace con tiempo, lo hace con 6 meses o quizás más. Los europeos generalmente lo hacen de un año para otro. Entonces, el anunciar tardíamente ciertas medidas como el término de la cuarentena va a afectar muy fuertemente al turismo, ya, o sea, lo está afectando. Y por otra parte, bueno, yo creo que el PCR puede ser perfectamente exigido. Tenemos que resguardarnos de alguna forma, que tratar de que ingrese la menor cantidad de gente, o ojalá ninguno, de que pueda producir contagio. Pero también, por otra parte, está la responsabilidad de cada uno. En el sentido de que uno tiene que tomar las medidas de autoprotección, ¿no es cierto? El distanciamiento, el uso de alcohol, lavado de manos, la mascarilla, y con eso, además, estando vacunado con las 2 dosis y ahora con una tercera, tiene muy pocas posibilidades de que el contagio le afecte gravemente. Podrá ser como un resfrío o algo así. Entonces yo creo que hay que ir pensando también si bien están manteniendo hasta el 30 de noviembre, ¿no? El tema del PCR, podrían prolongarlo, quizás uno nunca sabe en este país lo que va a pasar la semana próxima. Yo creo que hay que ir pensando también en eliminarlo, quizás, para que podamos tener una afluencia de turistas que pueda permitir el desarrollo de una de las principales actividades, especialmente en la región o en la zona de Última Esperanza. Del turismo en Magallanes se dice que vive aproximadamente 10.000 personas, o son fuente laboral para 10.000 personas. Y claro, si bien parte de esa gente se ha reinventado en cierta medida, yo creo que hay que volver a activar el turismo en buena forma. ¿Sí? Vemos ciudades como Puerto Natales que están alicaídas producto de la pandemia, pero también ya tenemos que empezar a superar el problema. El COVID es algo que nos va a acompañar por siempre, así como nos acompaña la influenza todos los años, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que ir levantando un poco el telón y empezar a tomar medidas efectivas que permitan que la gente pueda retomar su nivel de vida y económico que tenía antes de la pandemia. Alejandro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es un problema grave que nos ocasionó la pandemia, no solo en Chile, en todos los países. El turismo casi se desplomó producto de este tema, y es complicado porque tú tienes que mantener un equilibrio entre tratar de controlar la pandemia y lo que dice Cristian también es cierto. Hoy en día yo creo que pueden haber chilenos que quieran viajar, pero extranjeros es muy difícil porque se planifican con mucho tiempo, y yo creo que esta pandemia va a irse frenando. Yo creo que hasta marzo del próximo año. Yo creo que ya la temporada está muy complicada. Pero bueno, se empezaron a abrir los restaurantes, pero también ven que en los últimos días ha habido un pequeñito aumento nuevamente de los casos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, si tenemos que seguir cuidándonos, seguir tomando las medidas, las precauciones,
y tratar de ir equilibrando las cosas entre la economía y los cuidados. Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención esta polémica porque, y lo señalaba la semana pasada o anterior, el mismo ministro París, informaba que básicamente el aumento de los casos y de ingresos a los hospitales, o sea, casos un poco más graves, estaba relacionado con gente que no se había vacunado. Es decir, hasta el momento, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades de salud, el aumento de los casos de COVID-19 están relacionados a gente que no se ha vacunado. Y si tú tienes una región que hoy día tiene el 99% de cobertura de vacuna, y además, a pesar de que ha habido un leve aumento de casos, hoy día marcaban 6 casos, hoy día viernes, y tuvimos muchas semanas en donde había o un caso o no habían nuevos casos, pero ¿qué es lo más importante? Hasta donde yo entiendo en este tema de la pandemia, es cuántas de estas personas que se enferman llegan al hospital. Y lo que está quedando en evidencia a nivel nacional y a nivel regional es que a pesar de que hay un leve aumento, no se están saturando los sistemas sanitarios, que es la razón de ser de las cuarentenas. Si nosotros tuviéramos 2 o 3 hospitales regionales, a lo mejor en Magallanes no habría sido necesario nunca hacer cuarentena porque el sistema hospitalario hubiera recibido a toda la gente que se enfermaba grave. Obviamente que eso no es así y obviamente que nadie discute el tema de que se haya restringido como se restringió. Pero a esta altura, cuando está el 99% de la población vacunada, en donde existe la posibilidad además de pedir pases de movilidad tanto nacionales como internacionales, es decir, de asegurarse de que la gente que llegue también esté vacunada, y además con un sistema sanitario que no está colapsado. Hoy día mismo en el informe de la Seremía de Salud se señala que no hay ningún paciente en la red hospitalaria regional con COVID-19, a pesar de que hay 6 casos nuevos. Entonces, yo no lo entiendo muy bien y creo que las autoridades están un poco al debe ahí en explicar bien cómo se justifica el mantener el PCR. Si tenemos posibilidad de exigir que todo el mundo que venga tenga pase de movilidad, por lo tanto esté vacunado, por lo tanto, aunque viniera enfermo, viene con un virus atenuado, y además tienes a la 99% de la población aquí vacunada. No sé si, Cristian, quieres agregar algo más al respecto. Sí, es lo que yo te decía, digamos, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID porque eso no va a desaparecer nunca. Lo importante es que la gente esté vacunada y guardar o tomar las medidas de autoprotección. Eso es fundamental, porque como tú bien decías, una vez que una persona está vacunada y está demostrado, el COVID lo afecta, pero no para caer en un hospital o en la red asistencial, sino que ya pasa a ser más como una gripe o un resfrío fuerte, pero tenemos que ir abriendo las fronteras de buena forma, tratar de incentivar la llegada de turistas, quizás como decías tú, exigiendo el pase de movilidad, ¿no es cierto? Pero es la única forma de que empecemos a retomar una vida normal y normal en todo aspecto, en el aspecto económico o el de trasladarse y de vida familiar también. Claro que sí. Estamos conversando con Cristian Matheson, candidato a diputado, Alejandro Cusanovic, candidato al Senado. Vamos a hacer una muy breve pausa aquí en Diálogo Sur y enseguida volvemos. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos ARMAC y estamos comprometidos con nuestra región.
Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Diálogo Sur a través de las pantallas de TV Red, FM Angostura y también FM Cacique en Puerto Natales. Estamos conversando con Cristian Matheson, candidato a diputado, y Alejandro Kusanovich, candidato al Senado. Los quiero llevar en este tercer... perdón, Alejandro, ¿quieres agregar algo más de los temas anteriores? Yo creo que también toda esta incertidumbre y temas poco claros tiene que ver con que la humanidad hace muchos años que yo creo que de la pandemia de a fines de la Primera Guerra Mundial, que era la gripe española, que no nos tocaba vivir, y en esa época ni siquiera se sabía de la existencia de los virus y de las bacterias. Por lo tanto, yo creo que hay una gran cantidad de incertidumbre con este tema y en la manera de manejarse. Por eso cada quien se maneja distinto. Yo creo que lo que más ha dado resultado, y está claro acá, el tema de la vacunación masiva, digamos, que yo creo que un poco ha ido frenando en Chile el tema hasta que no se genere esta inmunidad un poco de rebaño, que es lo que demora. Generalmente la gripe española duró 10 años y tal como apareció, desapareció. Aunque dicen que vino de China cuando Inglaterra llevó contrató 140.000 chinos para ayudar en el tema de logística acá en la Primera Guerra Mundial, y que de ahí apareció este tema cuando cruzaron Estados Unidos y empezaron a morir en el camino, a fallecer. Muy bien, los quiero pasar, si les parece, a algunos temas un poco más nacionales. Bueno, es conocido, el gobierno dictó un estado de excepción en la Araucanía, un estado de excepción constitucional que permite que intervengan en los patrullajes y en las labores de seguridad las Fuerzas Armadas junto con carabineros, y además se limitan algunas libertades, se designan autoridades, el jefe de zona, en fin, una serie de medidas en una región que ha estado azotada por la violencia, por la incertidumbre, y yo diría que lo más grave de todo esto es que se ha perpetuado durante muchos años, muchas décadas, y que ahora el problema es tan grande que es muy, muy difícil resolverlo en una forma, pienso yo, totalmente pacífica. No sé cómo has visto tú esta situación, Cristian. Bueno, hay muchos que se oponen a que se apliquen medidas de fuerza como esta. Yo creo que el problema es tan grave en la Araucanía que hay que enfrentarlo de otra forma, porque en el fondo lo que hacen con estas medidas es que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el sector, ¿no es cierto?, en la macrozona, pero no con las atribuciones que debieran darse. Entonces, en el fondo pasan a ser como actores sin ningún papel o sin ningún rol dentro del estado de excepción, ¿no es cierto? Yo creo que son medidas que se toman como para decir, sabe que estamos haciendo algo, pero realmente es con un fin publicitario, más que efectivo.
como para calmar a los camioneros que estaban en huelga y en protesta y en toma producto de la inseguridad. Es la sensación que tengo yo. Acuérdate que esto se tomó de decisión posteriormente a que había un paro de camioneros, estaban muy preocupados y ya indignados con la inseguridad en el transporte de su carga, con permanentes quemas de camiones y problemas, y finalmente la huelga se levantó, pero ese mismo día el gobierno anunció que se tomaba esta medida de excepción constitucional. Alejandro, ¿cómo ves tú esta situación? Mira, yo creo que este tema ya tomó ribetes de incontrolable. Yo creo que esto, cuando el Estado deja de... La función básica que tiene el Estado es poner orden para que todos vivamos en paz y en tranquilidad. Y cuando el Estado pierde la capacidad de poner orden, que es lo que está pasando, ya sea por temas de populismo, por temas de hasta de cantinfleo, generamos un tremendo incertidumbre. La gente, ¿qué va a hacer? Va a tener que tomar la justicia en sus manos, defenderse sola, que es otro tema que es mucho peor. Entonces, acá, independiente de lo que sea, primero que nada hay que poner orden. No obstante, hay que tener el diálogo, pero el diálogo para ver tiene que estar en orden. Yo no puedo conversar con personas que me están poniendo una pistola arriba de la mesa. Y el Estado no puede permitir eso. Los gobiernos desarrollados dicen, oye, nadie negocia con terroristas, y este tema es así. Primero ordenémonos. Ahora, tienen que haber mucha injusticia y muchos abusos, de hecho lo hay, pero eso es lo que hay que eliminar, pero tenemos que hacerlo en orden, porque el abuso y la injusticia que estamos generando hoy en día es mucho más grande. La gente tiene una inseguridad tremenda. ¿Quién va a estar invirtiendo? ¿Quién va a estar haciendo arreglos o mejoras si te destruyen todo todos los días, te queman los camiones, etcétera? Alguien tiene que poner orden en este tema. El Estado no puede ser un espectador. Sí, justamente esa es mi impresión. Cristian. Sí, estamos de acuerdo con Alejandro, pero para eso hay ciertos organismos o instituciones que tienen que tener las atribuciones necesarias. Si le estamos o se le están restando día a día las atribuciones, por ejemplo, a carabineros, investigaciones, es muy difícil que se logre llegar a tener orden. Sí, claro, está ese aspecto que es el aspecto de la seguridad, el orden, indudablemente, pero a mí me parece dos cosas. Primero, que el problema de la Araucanía deja en evidencia una ineficacia del aparato del Estado en forma transversal a los últimos gobiernos. Yo diría que desde el retorno a la democracia hoy día, por lo menos, la clase política y el Estado de Chile ha sido incapaz de ordenar y de resolver el conflicto, porque en definitiva hay un conflicto. Hay un grupo de araucanos, ¿no es cierto?, que sienten de que tienen que ser reconocidos no tan solo en su cultura, sino también en su nación, y se sienten con el derecho de pedir, de reivindicar una porción del territorio, si es que no es toda la Araucanía, para ellos, y formar una nación con su lengua, con sus leyes, con sus fronteras, etc. Y esa gente, por lo menos un sector, yo pienso que todavía es minoritario, pero un sector de esas personas están disponibles a reivindicar estas ideas a partir del uso de la fuerza. Hoy día vemos cómo hay grupos armados con armas de guerra, con munición de guerra, con logística, con entrenamiento. Y eso, cuando tú no paraste eso cuando empezó, después de 20, 30 años que han pasado del retorno a la democracia hoy día, es realmente un tema muy complicado si lo quieres resolver por la vía del diálogo. Y si lo quieres resolver por la vía de la fuerza también es complicado, porque significa enfrentarte con un grupo de un pueblo originario que tiene una idea, un concepto, y que además me llama mucho la atención que no se habla mucho de esto. Yo leo insistentemente muchas noticias de la Araucanía y el foco siempre está puesto en el orden. Pero el problema es que ¿por qué los dos gobiernos de Michelle Bachelet, los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Lago, Frey, Elwin, por qué ninguno le puso al cascabel el gato en la Araucanía? ¿Me entiendes? Entonces aquí hay un tema mucho más de fondo. O sea, hay un problema de que nuestro sistema democrático
no fue capaz de resolver esto antes de que se generara este monstruo grande. Ahora tenemos un monstruo grande, hay sectores importantes de la Araucanía que están tomados por comuneros y por gente que está dispuesta y disponible a usar las armas para defender sus convicciones. Yo lo veo muy difícil y vaya que el próximo gobierno va a tener una tarea difícil, siempre y cuando no haga lo que han hecho todos los gobiernos anteriores, que ha sido poner la basura debajo de la alfombra, es decir, hacer como que hacen cosas, como decía Cristian, hacen este estado de excepción, pero resulta que los militares prácticamente no pueden hacer nada, todo sigue en manos de carabineros, en fin, etcétera. Cristian. Sí, yo creo que aquí es importante señalar que estos son pequeños grupos que están armados o que quizás pertenecen al narcoterrorismo, como se dice mucho. La mayor parte de los pobladores con ascendencia mapuche son totalmente pacíficos y lo que quieren es tener desarrollo y poder prosperar. Yo he conversado mucho con gente en la zona de la Araucanía porque pasaba tiempo en ese sector y uno conversa con la gente y la gente no tiene este espíritu, ¿cómo llamarlo? Un espíritu ¿Separatista? Confrontacional, sino que ¿Violentista? quiere en paz, quiere desarrollarse, reconoce sus orígenes, pero en el fondo quiere vivir con un Chile tranquilo, más que tener un país aparte, una nación aparte, digamos. Quiere desarrollarse de buena forma y darle buena educación a sus hijos y quiere tener un buen estándar de vida. Yo coincido contigo, yo creo que la mayoría de los mapuches está en esa línea, pero el problema que hoy día tiene esos grupos reducidos, pero organizados y armados, y que no tan solo están haciendo esta situación en la Araucanía chilena, sino que ahora también están en la Araucanía argentina. ¿Y cómo lidias tú, en el fondo, con estos grupos que no están en la línea de la mayoría del pueblo mapuche, están con ideas y además yo creo que con intereses, porque esto de que se descubra que están vinculados con el narcotráfico, que es una forma de financiar los armamentos, cómo consiguen tanto armamento, quién se los vende, las municiones, etcétera, etcétera. Es un tema complejo y que indudablemente la solución no es sencilla porque va a significar enfrentamientos. Esa es mi impresión, Alejandro. Sí, bueno, lo que tú dices es totalmente cierto, digamos. Yo creo que no es general, son grupos pequeños organizados, incluso te diría que la mayoría capaz que no sea ni siquiera de descendencia mapuche, sino que hay muchos extranjeros entrenados. Yo creo que es parte de generar un conflicto en el país que en las condiciones geográficas y todo se prestan para generar este tipo de guerrillas. Yo creo que acá hay un tema, a mí me tocó estar en la casa de los Lusinger, reconstruida, donde habían asesinado a los padres, y la verdad que es impactante, digamos. Acá la gente de repente no le toma el peso a este tema de conocer a los hijos, de cómo mataron a los padres, etcétera. Es un tema que todos lo vemos de lejos, pero hay que estar ahí, hay que verse afectado para entender lo que está pasando y la gente quiere vivir en paz y tranquilidad, pero alguien tiene que impartir justicia. Si acá ellos mismos me contaban que en esa época, yo te estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, ellos conocían a todos los que estaban, que eran como 20, que habían sido, se habían ido por Perú, Ecuador y habían estado en Colombia y habían sido entrenados en Colombia, incluso la mayor parte no era de la zona, eran extranjeros. Entonces hay todo un tema y que se está armando con gente fanática que siempre va a existir, pero acá este tipo de cosas tienen que haber. Yo no te estoy diciendo que no se dialogue después, pero todo diálogo requiere de orden. Tú no puedes sentarte a dialogar con este desorden tan grande. Acá hay que poner orden y después sentarse a conversar. Así es. Nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría brevemente me pudieran dar su opinión. ¿Qué les ha parecido los debates presidenciales? Y en realidad la pregunta va con chanfle porque la idea es que puedan decirme cómo y contarle a la gente qué les ha parecido ¿qué les pareció los candidatos presidenciales? ¿Están los candidatos a la presidencia hoy día a la altura de Chile, a la altura de los desafíos?
¿Están los debates realmente apuntando a lo que la gente quiere escuchar? Cristian. Bueno, primero decir que la política en Chile ha ido decayendo año a año, digamos, y uno lo puede ver en las manifestaciones que ven, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Por eso que muchas veces más que una Cámara de Diputados parece un circo. Entonces, por eso yo creo que es importante renovar la política, renovar a las personas que lleguen a la Cámara, tanto del Senado como la Cámara de Diputados, personas que quieran trabajar por el país sin un mayor interés personal y que no pretenden, además, que no pretendan quedarse sentado en el sillón del Parlamento por muchos años, digamos. Uno ve que hay muchos políticos hoy día que han tomado esta actividad como una forma de vida, más que una forma de dar solución a los problemas de todos los chilenos. Y los vemos... Las pymes políticas. Y lo vemos que durante los últimos 30 años no se han solucionado los problemas en salud, en educación, como decía Alejandro, en seguridad, ¿no es cierto? Las jubilaciones, los sueldos mínimos, nada se ha hecho por mejorar las condiciones de vida, o sea, en estos aspectos nada se ha hecho para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Chile, de todas las personas que vivimos en este país. Se han enfrascado en una serie de discusiones que no le importan a nadie, o por lo menos al ciudadano común no le importan, y en redactar leyes. Incluso un parlamentario, un senador, en alguna oportunidad presentaba como una gran propuesta de ley el declarar la payaya como un deporte nacional. O sea, esa era su gran proposición. Yo creo que esto hay que cambiarlo. Yo creo que por eso cuando a mí me solicitaron el ser candidato, me costó tomar la decisión porque se vienen momentos muy difíciles, ¿no es cierto? Pero al final yo dije, bueno, hay que hacerlo, hay que tratar de participar en política para ir cambiando todos estos aspectos que son degradantes del panorama nacional. Respecto a las candidaturas políticas, yo creo que muchos se han enfrascado en discusiones y tratar de denostar o de rebajar o de perjudicar a otros candidatos más que presentar propuestas. Propuestas que la población, la gente quiere ver propuestas, no quiere ver que se sigan estas rencillas que no conducen a nada y que en el fondo no solucionan los problemas. Y eso lo estamos viendo fuertemente. Y por otra parte vemos candidatos como Boric, como Gabriel, ¿no es cierto?, que lo conozco de chiquitito, que no domina los temas, tiene un discurso aprendido. Si uno se fija, cada vez que le hacen preguntas similares, las respuestas son coinciden totalmente con la respuesta que dijo anterior. Yo diría que tiene discursos aprendidos, pero realmente no tiene dominio de los temas. Además, él hace 6 meses o un poco más lo reconocía, decía que no tenía las capacidades para ser un candidato presidencial, y resulta que no sé, y lo está demostrando en este minuto, está demostrando que no tiene las capacidades cuando le hacen una consulta y le dicen dice que para solucionar el problema de agua necesita de $400.000 millones, cuando vemos que el presupuesto nacional anual, digamos, es de 68.000 millones o rondea esa cifra. Vemos que realmente no domina los temas. O cuando le hablan de la industria, de la venta a la industria mensual, le habla de 1.000 UF, que tiene un total desconocimiento de temas que debiera tener cabal conocimiento para poder comandar un país o estar a cargo de un país. Alejandro, 1 minuto y medio, tu opinión. Oye, bueno, el tema yo creo que los candidatos no han estado a la altura del problema y del país. Yo creo que hay un déficit de líderes en Chile tremendo.
lo que más me preocupa es que todos hablan de distintos temas y se tiran cosas uno a otro, pero nadie habla del origen del problema, por qué estamos como estamos, por qué la gente está indignada contra la clase política, por qué aparecen los pseudo anarquistas creciendo, que es un voto para mí protesta contra lo establecido, contra la clase política establecida, producto que la gente dejó de creer porque nunca le solucionaron los problemas. Entonces, tenemos un tema que nadie dice, bueno, ¿y cuál fue el origen? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo partió? Y eso es lo que extraño, que nadie, y acá nadie de la clase política establecida ha pedido perdón por las cosas que se hicieron mal en los últimos 30 años, que fueron generando este tema. Si acá hay responsabilidades, y nadie se dice, oye, sí, cometimos. Yo nunca he escuchado a un político que haya estado y diga, sí, oye, cometimos errores. Acá se inventó ahora el tema de la Constitución. No era culpa nuestra, era culpa que la Constitución no nos dejaba hacer una cortina de humo. Si ellos podrían haber cambiado la Constitución cuantas veces quisieran y haberla mejorado, pero no se hizo. Entonces ahora no era culpa nuestra, era culpa de la Constitución. Entonces, este tema de tratar de culpar a lo otro, culpar a cualquier cosa por lo que hicimos mal, me preocupa porque no estamos viendo el origen del problema. Muy bien, se nos fue Diálogo Sur. Cristian, 30 segundos. Redondeando un poco, el proponer que se redacte una nueva constitución para resolver los problemas fue una gran mentira. Fue una gran mentira porque los problemas que tiene la gente hoy día se podrían haber solucionado sin modificar la Constitución. De esa forma ellos quisieron excusarse por los 30 años de indolencia, de inactividad, de falta de proposiciones y de falta de preocupación por solucionar los problemas de la gente. Entonces, la corrupción política. Es la corrupción política en el fondo, como dice. Y la colusión política. O sea, colusión y corrupción al final. Así es. Porque nadie se dedicó a lo que realmente debía dedicarse. Así es, esto fue Diálogo Sur a través de las pantallas de TVRET, FM Angostura, FM Cacique en Puerto Natales. Muy gratamente hemos estado con Cristian Matheson, candidato a diputado, Alejandro Kusanovich, candidato al Senado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.